de entrada, agradecerles mucho su presencia aquí hoy entre nosotros. Voy a invitar a la casa que algún día pueda expedir certificados para los valientes y las valientes que salen de casa en días más bien desapacibles. Por tanto, doble mérito el suyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con la sesión dedicada a Belice, inauguramos hoy el ciclo Viaje al Centro de América. En el transcurso de los 7 encuentros que se organizarán hasta principios de diciembre, todos los países de la región serán protagonistas mediante argumentos vinculados con el arte o la memoria histórica, pasando por la música, el medio ambiente, el empoderamiento de la mujer, el cine y el patrimonio histórico. Casa de América Cataluña siempre ha tenido presente el latido sociocultural de la región centroamericana en sus programaciones anuales y, a pesar de esto, es bien consciente que las dinámicas que generan los grandes países latinoamericanos a menudo dificultan los equilibrios deseados en lo que se refiere a diversificación de atenciones. Por otra parte, como dato de contexto ineludible y en el ámbito de la información internacional, será fácil que coincidamos en que los países centroamericanos acostumbran a ser noticia a causa de una mala noticia. Consideramos oportuno, pues, organizar un ciclo dedicado a Centroamérica que se detenga a reflexionar sobre aspectos que, en el mejor de los casos, suele tratarse de pasada porque poco o nada tienen que ver con los materiales más vendibles, aquellos que causan impacto en la opinión pública. En absoluto se trata de negar evidencias, simplemente hemos concluido que la región merece más lecturas que las habituales. Nos posicionamos de una forma clara cuando resolvemos incluir el ciclo dentro del Festival de las Buenas Historias, una iniciativa de Casa de América Cataluña puesta en marcha en el año 2012. Todas las convocatorias del ciclo Viaje al Centro de América contarán con la colaboración de Altair, una de las librerías especializadas en viajes más importantes de Europa. Expertos en la región, atendiendo al país centroamericano que nos ocupe, recomendarán opciones bien alejadas de lo que podría llamarse turismo superfluo, porque viajar es sentir, aprender, enriquecerse, porque viajar es volver habiendo vivido emociones nuevas, experiencias difíciles de encontrar en nuestro lugar de partida. Les avanzo que hoy cerraremos la sesión visitando la isla coralina de Cayo Colker como punto de partida, luego iremos avanzando. Pero nos ocupamos ya del contenido de este primer encuentro con América Central, que es Belice. Joan Durán, Moisés Martínez y Marisol Rodríguez nos presentarán Binomium, un doble volumen que es la última publicación del multinacional equipo de artistas de The Container Collection, coordinado por el mismo Joan Durán. The Container Collection se origina en lo que ellos llaman Zona de los Huracanes, que incluye América Central, Caribe y Yucatán en México, para difundir el movimiento artístico de Belice, la obra de sus autores y su realidad inconfundible. Antes de acceder a este auditorio habrán visto que pueden adquirir estos 2 volúmenes de peso. Digo de peso desde el sentido menos prosaico de la palabra. Verán, al empezar a conocer esta obra, al ojear unas cuantas de las páginas que sustentan el trabajo de los artistas beliceños Michael Gordon y Jason Musa, uno no tarda en entender qué puede querer decir el peso de la imagen, porque las imágenes recopiladas en Binomium son trascendentes, inequívocamente llenas de sentido y de contenido, de aquellas que nadie puede dejar indiferente, por tanto, de peso. En efecto, una imagen vale más que 1000 palabras o 2000. Les voy a presentar ya, más o menos como es debido, porque los currículums de nuestros compañeros de viaje hoy son extensos, pero para que los sitúen en la sesión de hoy. Joan Durán, artista y activista cultural instalado en Belice, inició su trayectoria artística a finales de los años 60. Tras realizar diversos proyectos videográficos en Japón, pasó una temporada en El Salvador como asesor artístico hasta que a principios de 1972 se instaló definitivamente en Belice. Durante décadas puso en marcha diversas actividades editoriales y culturales, siempre relacionadas con autores y temáticas del país. Realizó numerosos trabajos artísticos, tanto personales como de carácter colectivo,
especialmente a partir del año 2000, momento en que dirigió y coordinó distintos proyectos de arte con la doble intención de incentivar a los jóvenes artistas y dar a conocer en todo el mundo una visión propia. Moisés Martínez, de Mérida, Yucatán, es artista visual. Desde hace más de 3 años es parte fundamental del equipo de jóvenes creadores autodenominados como de la zona de los huracanes. Entre otros muchos proyectos de desarrollo cultural, educativo y social que ha contado con el mencionado equipo, figura la invención, producción y publicación de los 10 libros de la colección The Container Collection. Marisol Rodríguez, de Ciudad de México, es periodista cultural, curadora y editora. Como periodista colabora en diversos medios internacionales y como editora ha participado en proyectos como Landings, coeditando en 2013 el volumen antológico marcando los 10 años del proyecto con el que colabora desde su segunda edición en 2006. Es maestra de cultura, crítica y curaduría por el Central St. Martin's College de Londres. Vive y trabaja en París. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser los primeros en participar en este ciclo dedicado a Centroamérica. Y ya termino. Antes intentaba un poco situar el impacto que a mí me produjo conocer la obra que hoy nos presentan los tres colaboradores que tenemos aquí entre nosotros, pero yo creo que les merecerá mucha más consideración el punto de vista, la opinión cualificada de quien fuera director general de la UNESCO entre 1987 y 1999, Federico Mayor Zaragoza. Mayor Zaragoza ha querido mostrar su apoyo al equipo de Joan y a la obra que hoy presentamos. Vemos el mensaje que nos ha hecho llegar y luego ellos tomarán la palabra y ustedes podrán conocer de cerca, de sus voces, la obra que hoy nos presentan. Muchas gracias. Hasta luego. No nos presentan tanto su trabajo, sino que nos presentan una visión bastante particular de Centroamérica, del desarrollo, del subdesarrollo, del colonialismo. Y sobre eso va mi primera pregunta. ¿Cuál es la intención? No sé cuál de los dos quiere empezar, pero ¿cuál es la intención de presentarnos el concepto de binomium a través de estos dos artistas? Cuando los libros no podemos decir que son, digamos, un tomo antológico del trabajo de Yasser Moussa ni un tomo antológico del trabajo de Michael Gordon. ¿Por qué binomium y por qué estos dos artistas? Mira, Dami, el tiempo es un factor determinante hoy. Entonces vamos a tratar de lograr lo imposible, de contestarte-la. Tu haz un esforç con tu francès d'entendre-nos millor. Aleshores, el problema que aquí teníem a Belize és molt senzill. Per càpita, sens dubte, som un petit territori on es fan coses que surten de la mitjana de producció. Tu mencionaste Centroamèrica. Clar, té a veure també amb aquests actes que feu aquí a casa Amèrica, Catalunya. Però clar, és Centroamèrica, és el Carib, és tota aquesta zona. Què passa amb els artistes? Artistes com el Yasser, que porten molts anys treballant i que la seva projecció no està en acumular exposicions, galeries, museus i premis i biennals, sinó en que el seu treball sigui un component, un element important en el desenvolupament, o com es digui, dels nostres països, dels nostres llocs. De vegades, aquesta línia, que per la meva manera de veure la vida és perfecta, és l'adequada, no es pot evitar que hi hagi unes expectatives, que un tio que porta molts anys treballant, la gent exigeixi, vulgui veure un resum del que fan. El Michael Gordon, que tu mencionaste, nosaltres l'hem editat i l'hem dissenyat i l'hem pensat, però jo encara mai l'he vist. Això, mira, aquest tio sembla el Ronaldo, sempre fèiem aquesta broma nosaltres. Obris el que obris, trobaràs coses del Michael que un
tio com ell que porta 30 anys treballant 20 obres diàries i que són mils de coses, la gent espera i exigeix, perquè en el món, encara que siguis un lloc petit, hi ha sempre una competència en tratar-te de comparar amb altres llocs més grans. S'esperava o s'espera que els llibres sean sobre l'obra de los artistes. O sigui, tu has viscut com el Yasser 45 anys, cony, doncs ja pots tenir un llibre de tu obra. Bueno, això no és el binòmium. El que vàrem fer com a equip, el Federico, m'he sentat allà perquè sabia que el Federico, que és una espècie de fan nostre, no diria disbarats, però no per falta de respecte mai, des que va enviar el vídeo no el vaig voler veure ni escoltar-lo, sinó com vosaltres sentar-me i veure ja què tenia que dir. Però ell parla d'equipo, team, no? Equip, sí. O el que sigui, no? Nosaltres com a equip, i el Moi, com que em veig amb l'obligació sempre de presentar-lo als amics i quin cony és Moi, no? És un artista. Bueno, sí, és un artista, però de fet em sembla que per la concepció que la gent normalment té de que té que ser un artista, un pintor, un escultor, un gravador, el que sigui, el Moi a la seva vida jo no l'he vist mai una puta pintura, ni un dibuix, ni un gravat, però ell, com a persona que s'ha passat 6-7 anys a la universitat, a l'escola, diguem-ne, d'arts, i que va despuntar, perquè si no hagués caigut a la casa i no haguéssim fet aquesta química entre ell i jo i a tota la gent que jo representava, és perquè alguna cosa, algun ingredient té que va més enllà de ser un pintoret de galeria o un escultor de peces públiques per una ciutat. I això és el que fa el binomi per nosaltres interessant, que gent que no solament som de Belize, jo mateix no soc de Belize, jo visc a 81 milles de Belize i trato d'anar el menys possible perquè és una ciutat que no m'interessa, jo vaig purament perquè el Yasser viu allà i és com tenir una segona casa i sempre ens veiem cada mes i cada cop que podem, però el que ens interessava era com una ciutat que ha sigut, encara que no sigui la capital que surt en els mapes, perquè no és la capital del país, com el que va ser el centre de població generador del que després ha sigut un país, o segueix sent un país, vist no per historiadors, no per antropòlegs, no per fotògrafos bons com aquí hi ha la Gemma Comas. Si la Gemma Comas va allà i agafa la seva càmera farà milions de coses més meravelloses que tot el que hi ha aquí. Però què seria? Un llibre de fotografia d'una artista i d'una bona fotògrafa. No, el que a nosaltres ens interessa sempre és com aquest, diguem-ne, asumido talento que debemos de tener los que somos artistas o nos creemos o se nos considera artistas, canalizar todo eso en una forma que sigui, qui ho deia això, el Federico o ha sigut tu, Francesc, el d'arriesgar, o això ho dèiem abans? És que ho estàvem dient en una reunió privada. No risca, no pisca. Bueno, és que jo li estava dient, dic, mira, a la Filmoteca em va demanar que per favor fes un text sobre les pel·lícules que presentem el dia 7 i 8 i el text és en català i està mal escrit i mal expressat i tot el que sigui, i al final dic, saps què? Ni hòsties, quien no arriesga no gana. Jo dic en castellà, m'imagino, espero que no m'ho tradueixin, perquè el maco és un creix amb aquest concepte, quien no arriesga no gana. I això, tot el que fem nosaltres és arriesgar constantment. Per què? Perquè no anem sobre res sobre segur, perquè el que va sobre segur són les institucions, els governs, en certa manera els museus, tot el que és una cosa establerta que depèn, que té l'obligació de produir i de demostrar que saben utilitzar uns certs mitjans que són comunitaris. Bueno, nosaltres utilitzem el nostre tu cabeza i la tuya. A la Marisol va caure en el projecte Landings cuando tú tenías 21 años. ¿Y por qué caíste? Porque tus 21 años escribías en una revista mexicana El Replicante, que com es diu allà, de puta madre, i un dia la meva dona, l'Eugènia, escritora, em diu, mira, para que no te creas que tú eres el único pingón aquí, mira esta niña. Y dije, ¿quién es? No sé.
però jo conozco a l'editor i averiguaré. I jo esperava que era una sàvia de 37 anys i era una nena de 21 i per això te invitamos i aquí està. I això fa 10 anys o més. Aleshores, nosaltres sempre hem anat fent aquest equip a partir de gent que arriesguen, que siguin gent que no sàpiguen fer les coses. El Moll no tenia ni puta idea de fer un llibre a la seva vida. I jo posar-me a fer coses de l'obra d'altra gent, sí, però en aquest cas són 400 pàgines, són 3.3 quilos de coses que no hem fotut res més, només d'idees. I aquest concepte és el que potser ens caracteritza. Claro. O sea, lo que Joan trata de decir tal vez... O sea, que no he dicho nada. Sí. Bueno. Es que ella preguntó varias cosas al mismo tiempo. Entonces, una es que, como tú bien decías, ¿no? O sea, todo lo que está aquí es a partir de la visión sobre Belly City de Michael Gordon y de Yasser, ¿no? Pero quien procesa toda esa información es el Container Collection, que claro, no solo somos Joan y yo, ni Marisol, sino hay muchísima gente que no necesariamente tiene que ver con el arte. Por ejemplo, doña Paula, que es la que nos ayuda a mantener limpio el lugar y echarnos unos 3-4 cafés al día, también nos ayuda con el diseño del libro, aunque no se lo crean, porque tiene como ese plus, tal vez así nació, yo qué sé, pero tiene una inclinación a tener buen ojo con, ya sea con algún texto o con alguna foto y tal. Entonces lo que quiere decir Joan es que cualquier persona que trabaje con nosotros puede ser, digamos, parte de este libro, ¿no? Y es por eso que no es un reflejo de la obra de Yasser Musa ni de Michael Gordon, sino es un proceso, sí. Hablando justo con Yasser, surgió esta idea de que, y lo cito, no es arte sino arte activismo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En cierta forma, sí. Sí, por lo mismo que acabamos de decir. O sea, el hecho de que sea un libro sobre Belly City, mira, mucha gente que no tiene nada que ver con Belly City ni que en su vida ha participado en este libro, ¿no? Entonces es un proyecto que refleja el talento y sí, cualidades de gente, como por ejemplo Bri, que pues Joan comparte un apodo conmigo que le decimos la cochinita de Peto. No, la lechoncita de Peto. La lechoncita de Peto, que ella fue la que, digamos, revisó y editó los textos que aparecen aquí en el libro de Yasser, que ella no es artista, ella estudió idiomas y que pues sin duda tiene un cierto talento para esas cosas, ¿no? ¿Sabes qué es lo bueno? Me cortas el micrófono en 30 segundos, però aquí una cosa que jo no m'esperava al Federico és que un tio ocupat com ell ha tingut temps de fotre's aquestes petits, no? Paperets enganxats a les pàgines, vol dir que ho ha fullejat tot i el que més li ha interessat. Una de les coses més bestials és que quan el vàrem anar a veure a Madrid fa una setmana al Federico, li dic, mira Federico, ja deja de tantes hòsties, aquí estan 2 llibres, perquè érem una biblioteca bestial de mils de llibres i estàvem allà els 3 com 3 enanitos i dic, esto és un llibre, tot això està molt bé, però això és el passat, això és altra cosa. I el tio agafa, obre a la primera i no sé per quin descuido, en comptes d'agafar el de Coloraines, que és aquest, no? Paf! I trobar-se, bueno, en aquest cas és una fotografia que sembla negra perquè són de diaris, però no, etc. Agafa el del Yasser, que tot és en blanc i negre, per raons que això, com un altre dia, avui no hi ha prou temps d'explicar perquè el vàrem fer en blanc i negre. I què és el que ell s'impressiona? Pels textos, per la forma, per les paraules. Quan veia pàgines, volteava, només esperava els ulls en els textos. Qui va, el que diu el Moll, qui va escollir els textos? El Yasser és un xaval d'ara té 45 anys i des que jo el conec des que tenia 6 o 7, però des que hem tingut una relació de treball quan tenia 20, que li varen publicar a Belize el seu primer llibre d'obra, diguem-ne, poètica i tal, ha escrit mils de coses. I hores a la casa, si un dia passeu per allà, Joan, ensenya-nos, hi ha 7 o 8
rims, o sigui 500 pàgines engargolades en espiral, d'una part, d'un 1% de totes les coses que ell ha escrit, que jo tinc, que incloeix e-mails diaris, transcripcions de Skypes, poesies, textos, mils de coses. Tu creus que jo, que tothom es pensa que és el meu afillat, els meus fills em diuen, coño papi, es que tú dedicas más tiempo a Yasser que a nosotros jamás nos lo dedicaste? Bueno, sí, perquè ell és més tonto que vosaltres. Aleshores, un té la inèrcia de que hi hagi un nivell alt parejo, siguis de la teva família o la del costat. Tu creus que jo em aniré a editar el que ha fet aquest xaval? No! Qui ho ha fet? L'Abrí. Per què? Perquè era una nena d'un poble de Yucatán que estudiava idiomes, sens dubte, per les raons equivocades, per entrar en tot aquest món de treballar potser en un hotel o de guia o del que sigui, i es va oferir perquè eren veïns, perquè jo sempre anava a putejar perquè a les nits fotien festes i no em deixaven treballar i tal i qual, i un dia va dir, però tu treballes a les nits? Pues que bé, realment prefereixo més treballar que no estar ballant tota la nit. I ens ve ajudar i té 19 anys, 20 anys. I aquesta tia se li dona tot aquests llibres i se li diu, ¿y qué quieres que haga con eso, Joan? Home, se li dona un marcador groc i digui, tu que saps anglès, i sens dubte és una de les poques del seu poble, Petro, que sap anglès, fes el favor de només subratlla el que et sorprengui, que mai haguessis pogut pensar que la llengua anglesa podria dir una cosa que potser ni entens, però que és algo que no és una cosa que tu, en els teus 3 anys d'estudiar en una escola d'idiomes, puguis entendre. O sea, que lo que yo no entienda, no, lo que et sorprengui. I aleshores tothom, i m'ha agradat això que fos el Federico, veu això i diu, però quina meravella els textos. És que els textos no té res que veure amb el Yasser. El Yasser posa sobre la taula tot, i és un equip, que és el que el Moll estava emfatitzant, i tot això. La gent a vegades ens veu com, bueno, Joan Duran i sus secuaces, no? El harem, no? Vinga, tots a dintre. No. Els que esteu aquí, que heu estat abans con el llibre de Landings, del qual la Marisol és una de les editores de les 500 pàgines, o quantes són, no? 464, el que sigui. Això no sé què ve, a lo de Landings, ahora Landings. Ya perdí el hilo, pasa. A lo del activismo. A lo del activismo, dentro de todo lo que dices siempre en el Container Collection y en Landings y en Zero, siempre está esta idea de integrar a gente que está en el arte, pero sobre todo gente que no está en el arte, ¿no? Entonces viene la señora que hace el café, viene la señora que hace la limpieza y termina convirtiéndose en coeditora del libro de Landings, viene Bri, o sea, esta idea de pedagogía que hablábamos mucho cuando estaba Landings, como de alta pedagogía, ¿no? Que Landings, más que un proyecto de arte, era un proyecto de pedagogía, de varias ediciones y de distintos modos de entender. De altos decibeles, ¿no? Lo máximo, claro. Tal vez podemos ligar eso con lo que será el próximo tomo de la Container Collection, que es un tomo de algún modo sobre Felipe Carrillo Gil. ¿Nos podrían hablar más de eso? Felipe Carrillo Puerto. Perdón. Es que se le fue ya un museo a México que es Carrillo Gil, se le fue la onda. ¿Me preguntas? Sí, o ¿quién quiere empezar? Voy. O sea, tú hablas de la relación que existe entre esto, la forma en que se hizo este libro y el siguiente. Creo que hay una relación en la forma en que se ha hecho todo y llegar a este punto de literalmente hablar de un pensador que aplicó nuevos métodos revolucionarios de educación en un país y en ese entonces aún más hiper subdesarrollado que fue México, y terminó fusilado, y una historia trágica, as usual. Entonces sí podemos hablar como utilizar eso para hablar de ese siguiente tomo de la Container Collection. Sí, bueno, es que hablar de eso es llevarse toda la hora, pero para resumir un poco, sí, tienes razón. Yo creo que sí, obviamente es, digamos, si se le quiere llamar de alguna forma, es la filosofía del Container Team, que somos pues Yasser, Joan, yo, tú, todo el mundo, ¿no? Hasta doña Paula. Entonces, bueno, claro, Felipe Carrillo Puerto, pues
dentro de su suma importancia, algo que lo caracteriza fue su reforma educativa, ¿no? Claro, eso fue basado en Francesc Ferrer y Guardia, pero más que el contenido pedagógico dentro del libro, yo creo que la relación que habría con la forma que se hizo este libro es, digamos, la filosofía del equipo, porque lo que va a tener este libro nuevo en su interior es un reflejo del Yucatán de hoy. Exactamente. Entonces no es como un manual de pedagogía, no, es un reflejo del Yucatán de hoy. Y claro, es un libro muy difícil porque tiene que reflejar o te tiene que hacer comparar lo que hubiese sido si no hubiesen fusilado a Felipe Carrillo Puerto y cómo es el Yucatán de ahora. Mira, suerte que ningún Spielberg así enviado especial está aquí, porque en el fondo es un libro de una ficción en una forma que John Mayhem crec, això que diuen que ara els llibres està en declive. Jo entro a llibreries per tot el món constantment i cada dia hi ha més llibres i ni que tingués una American Express il·limitada forever, que algú la pagués, no podria jo mai comprar tots els llibres que són pel meu interès. O sigui que nosaltres som gent que creiem amb el llibre per més tablets i més laptops que tots tenim a la casa plena, però hi ha una cosa que té que quedar ben clar, que és que els llibres que nosaltres fem i els que farem, perquè ja estem a 4-5 partes, o sigui, ens falta res, 4 mesos o 5 mesos de treball en aquest, que diu la Marisol del Felipe, és que el Felipe és un personatge històric, és un personatge polític, és un personatge que ara fa quasi 100 anys estava potser a 100 anys llum endavant del resto dels paisanitos de Yucatán i hasta la Tierra de Fuego. I qui això ho vulgui discutir, doncs el dia que vulguin ens assentem. Per aquí ja està el Jorge Mantilla, que ha arribat avui de Yucatán, professor universitari especialitzat en aquest tio, que totes les pifiades que fem, ell nos saca con el anzuelo de que nos ahoguemos porque él sabe más que nosotros de eso. Però aquest llibre no el fot el Jorge ni el fotrà i el tindrà que pagar com a amigo el que salga, perquè no té res que veure amb tot el que ell sap, té que veure, com diu el Moy, y para los que quizás no entienden castellano, por eso yo ara ho dic en català, que és que el xiste és que la ficció nostra que estem fent és que totes les doñas Paulas y todas las Fannys y las Carmens y la Lechoncito de Peto y toda la manada de gente con las cuales convivimos y nos vamos a Joctung y a Tajmec y en las desfibradoras y aquí y allà per tot arreu, tot el que ells pensen ara que és una cosa real, nosaltres ho estem destil·lant i que sigui un llibre no del pensament o sea, el libro no es sobre el pensamiento de Felipe, és que això ni jo tinc una explicació, perquè vosaltres sou llestos i podeu entendre potser el que jo no entenc, que és el pensament del que seria si no hagués passat el que va passar, i això es pot aplicar a qualsevol lloc del món. És el mateix que aquí es podria fer otro dia, dintre de 6 anys, un debat que hagués passat si a la Guerra Civil d'Espanya o a Catalunya o a la Guerra Mundial segona, tercera o quarta haguessin guanyat uns o els altres. Tot això en el fons seria ficció, per això feia aquest petit xiste de tonto i necessari que si qui ves a l'Spielberg ens trobava la idea, perquè és com el dia, potser dintre d'un any o d'un any i pico, si vosaltres creieu que no seguim emprenyant sinó que som una cosa positiva per Casa Amèrica Catalunya, vinga, Joan i Moy i companyia, ja teniu el llibre del Felipe. Bueno, el Felipe aquest nom no sortirà enlloc, això ho sabeu vosaltres, però ho portem aquí i allà, si som llestos, començant per nosaltres que ho farem, haurem d'entendre que aquest llibre és sobre tota una zona, la de Yucatán, que en un moment determinat, fa 100 anys, hagués pogut ser un superlloc desenvolupat socialment, i no ho és. S'ha quedat amb les ruïnites, amb els cenotes, i s'acabó. I amb tota la cultura, i amb tots els millones, si hay millones en Yucatán, ¿no? Claro que sí, si solo Mérida hay uno.
i tots els milions de gent segueixen amb una espècie de sota una bota des de l'època colonial, sinó que ara van canviant, per dir-ho així, els amos d'aquest colonialisme. Llavors, com pots tu fer això si ets un artista? Aquí està a la jugada, i no és una confrontació. El Jorge Mantilla, donde sea que tu estés, ha fotut un fotimer de llibres sobre el Felipe Carrillo Puerto. Nosaltres els llegim, sí, però són llibres que acaben per al món dels savis de les universitats, dels arxius, dels nens i nenes que en el futur fan tesis i ho agafen com a consulta. Nosaltres no estem això. Nosaltres estem en fer llibres, una mica volviendo a lo de quien no arriesga no gana, enfocar els temes amb una forma que ara que dius aquí el Pere d'Altair, i l'altre dia vàrem anar allà a veure'l i a prendre cafè i tota la història, clar, tots tenim llibres a casa de països i d'allò, ell en té mils i mils i mils i mils. Bueno, i jo com a editor a Belize fins ara fa 20 anys no n'hem fet mils, però sí dotzenes i dotzenes sobre Belize, però mai aquest llibre com aquest. Per què? És que els llibres que fèiem o que jo feia abans sobre Belize eren llibres d'una editorial per les escoles, per la gent que ve, per la gent que ve a conèixer. No, això són llibres tots de pensament, són llibres. A l'altre dia a la presentació, ¿te acuerdas que yo te decía el chiste que les dije coño con los mormones, ¿no? Y que todo el mundo, en una conferència que tot era sèria, l'únic moment que la gent es va fotre a riure i a aplaudir, va dir coño con el libro de los mormones, perquè dic, quan vas en els hotels Marriott o no sé quins són, que són dels mormones, obres el calaix, paf, i la Bíblia de los mormones, i la tanques. Però a la vegada, com una persona que ha crescut com jo en un món d'editors i de gent de respecte i amor al llibre, o sigui, no el foto a la basura, el veig, hòstia, pam, 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 pum, vinc, i prou. I jo feia el xiste, dic, ni siquiera los mormones, m'hi jugo el cap, que agafen el llibre i se'l llegeixen tot. No, és si acaso una fusellada. Aquest llibre ni jo l'he llegit, i tu, Moi, no l'has llegit, a no ser que destranquis a casa teva, tal, perquè no l'hem llegit mai. L'hem corregit a las imprentes a China y nos hemos arriesgado la vida que todo salga bien. Y tú lo viste anoche. Clar, en comptes d'estar ficadets a sota l'almohada nosaltres, vam deixar el llibre y nos hemos visto esta mañana. O sea, tú dormiste con el libro y los leíste. Però són llibres que no són com els que tu tens allà al Tahir, que t'ensenyen que són visions d'un superfotògraf, d'un superviatger, d'un superantropòleg, d'un superhistoriador. No, són llibres d'artistes que no estem ni tan sols els artistes, en aquest cas el Yasser, ni tan sols les fotos són seves. Són fotos com les que van sortint d'aquí, que són fotos que ens cauen a les mans, que les prenem jo, que les prenem qui sigui. Però és el pensament, és l'actitud. Si tú eres la que tienes que hablar, creo que tenemos, hay un evento insólito que es que tenemos tiempo para preguntas del público. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? No lo puedo creer. Senyor Pere, senyor d'Altair. No, a mi el que sí que m'agrada és la dimensió aquesta que hi ha molt material d'arxiu i tal, no sé si ens podeu muy si no veo al equipo trabajando, o sea, cómo se recopila el material, cómo se trabaja un poco el proceso, o sea, cómo se construye. Pues el proceso es Joan y yo en la imprenta grabando cada quien con sus 6 cámaras todo lo que va pasando. Es un poco... Bueno, pero es que quizás él se refiere que ha visto... O sea, todo es, por ejemplo, los vídeos, ¿a eso te refieres? Sí. No, haciendo pruebas de imprenta, el proceso, bueno, o sea, la obra. Claro, porque es un objeto también. Claro. Me gusta el libro porque claro. Que es lo que tú dices, no solo es un libro, es una cosa más allá, ¿no? Exactamente, ¿Cómo totalmente. se construye? O sea, Ok, bueno, hablando primero de los vídeos, ¿no? Ok, la forma en que registramos lo que hacemos es un poco igual, bueno, va de la mano con
característica que tenemos sobre las películas que hacemos, ¿no? Que es registrar todo, bueno, a través de las cámaras, ¿no? Entonces, exactamente como esa, las flips. Entonces no lo hacemos con una intención de historiadores o lo que sea, ¿no? Sino, como Joan decía hace un rato, sino con ese toque de artista. Entonces no es que seamos pretenciosos y que es un videoarte y tal, no, para nada, es solamente grabar lo que hacemos, porque pues igual ahora nos sirve, entonces a eso voy, ¿no? Però inclús no para cortar-te, però ja sé més o menys per on vas. O sigui, ok, estem a Shenzhen, o com sigui que se pronuncia Shenzhen, perquè ell estudia xino i tal, i pronuncia millor. Al costat de Hong Kong, ja és el tercer any de K&M, sempre van girar sol, etc. Tu creus que hi ha un senyor de la Tashkent o de la Polígrafa que agafa l'avió, se'n va, primer sol, després se'n ve amb el seu... Molta gent diu deixeble, però no. O sigui, juguem a ping-pong com que fos a la mateixa categoria, no uno de veteranos i del Barça B. Tu creus que si tu ets un xinito dels que estan fent el llibre per nosaltres, no al·lucinen que aquest fill de puta ve des de Belize, que li has d'explicar a un test, i aquest tio que es pensen que és un xino de la part del sud de Tailàndia i li parlen en xino i diuen, no, és que el tio és def. No és def, és que no és xino, collons, m'entens que ho dius d'un altre lloc? Tu no creus que quan ells tenen unes impremtes que semblen del segle XVIII, jo no sé com fan els llibres ben fets, perquè són llocs amb unes màquines japoneses de la postguerra mundial, una cosa increïble, que no tenen uniforme, que tenen un promig d'edat, aquests xavalets de 17-18 anys, que és el que marca la llei, i que ens inviten a menjar, i que ells els demanem que treballin les 24 hores per anar més ràpid, i han fotut aquest llibre en 3 dies treballant només amb hores diurnes, i quan jo els dic, no, fuck it, let's work 24, diuen, no, perquè tu estàs fotut, se nos vas a morir, m'entens què vull dir? I durant el dia ens porten, que això està gravat, ens porten un llit, un catre, i el foten al costat de l'impremta, o sigui, de la màquina, i diuen, per què? És que treballes massa. Tu creus que aquests tios tot això no reflecta en un llibre a com és de ben imprès? Clar que sí. Per què? Perquè no hi ha llibres de gent com nosaltres. El que són empreses. Nosaltres, quan diem equip, nosaltres va des del principi. I quan aquest llibre es presenta a Belize el dia 4 de setembre, ara, venia en barco per Panamà, y el contenedor on venen els llibres se pierde y se queda en Colón, el Puerto Colón de Panamà. Hòstia, 4 dies abans de la presentació, i ens fleten un minivan i ens el porten per tot Centroamèrica. Vosaltres que esteu amb l'onda aquesta de Centroamèrica, doncs mira, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, i arriben a on visc jo, que és precisament a la part de Belize, tocant a Guatemala. Jo estic a 800 metres en línia directa, de la frontera. I arriben allà, de les quals 7 o 8 capses estan destrossades i perdem 60 llibres. Per què? Perquè totes les aduanes allà, tothom fotent-se i pam, i pam, i pam. Llavors, tot aquest procés, nosaltres creiem que això és el que és la xispa, no? La xispa d'aquests llibres, que nosaltres no són llibres. Nosaltres aquests llibres, els que hem portat aquí, estan d'obsequi, cortesia de la casa, la majoria, excepte alguns bons amics que ens han dit, hombre, és un llibre collonut, dona'ns uns quants, us col·laborem, perquè això volem que els nostres amics ho tinguin, perquè si no, mai aniríem pel carrer a la central a comprar-ho, perquè no hi és. Nosaltres què fem? Arribem aquí, bum, xarxa de biblioteques, Carme Fanoll, un altre cop no he fet un altre, sí, els vols, hombre, caballo regalado, vinga, bum, 60 i pico de llibres per tot Catalunya, no per tot, per alguns llocs. I així s'anem fent per tot el món. No tot el món, perquè només hi ha 1000 i pico de llibres, però si entenem nosaltres aquests llibres, per això són forts i per això van en una capsa, perquè són llibres que els posem a biblioteques públiques, i llavors un cop estan els llibres, tot el nostre servei de les pàgines web i
informació que fem perquè ells ho imprimeixen les biblioteques i ho posin en els seus murals, que és o sigui, amb llenguatge d'una tasca. Com cony la gent pot saber, si tu estàs a la biblioteca de Sant Celoni, que hi ha aquest llibre i per què et pot servir? Que això és una cosa que no fan a les biblioteques, ni d'aquí ni d'enlloc del món. Tu tens que anar sapiguent, busco tal cosa, necessito tal llibre. Però nosaltres, com que sabem que això ningú se li ocorreix, que pot haver-hi un llibre de Belize, perquè si coneixen gràcies als teus viatges o els viatges que facin per Natical i passant per Belize, la gent no es pot imaginar que hi ha uns llibres que són molt més que la Biblia de los Mormones, que tú puedes ir abriendo cada día y siempre te va a salir algo que te sorprenda. ¿Por qué? Porque está todo arriesgando constantemente y no ir a sobreseguro. ¿Por qué? És que no ens hem de vendre, no hem d'esperar a les ventes, perquè són llibres que es posen a les universitats, als tecnològicos, a les secundàries, no a les primàries perquè els farien per retallar, però a tot això. No sé. ¿Cómo es financia el proyecto? ¿Cómo se financia el proyecto? Doncs mira, cada cop tinc menys vaques en el ranxo, això per començar. Després hi ha... Doncs en els preus de Belize per res. Per res. No, això és una mig mentida, perquè sempre hi ha 12, 13, 14 vaques en el ranxo que són les que em donen els sols dels escallots i per jo poder estar feliç a distància d'aquí. Però aquest és un gran problema. Com es financia? Bueno, doncs hi ha una sèrie de gent com els Federico, però no amb ell que ara està fotut, sinó com els Federicos, diguem, amb peles, que de tant en tant i amb una forma molt irregular ens han ajudat. Però el més important és que nosaltres fem una cosa que no veig molta gent jove, de fet, sorry, però aquí xavalets de 19 o 20 anys no n'hi ha cap, però si diguessin els hi diria, mira, nosaltres el que fem, perquè aquesta pregunta tothom ens la fa, especialment si vens de Belize, que som los reyes i reines del narcotràfic i totes aquestes coses. No, nosaltres el que fem, per exemple, en el cas de Belize, ara, amb amb gent que tenim en un país petit de 300 i pico de 1.000 habitants, tothom es coneix, tothom sap qui és el Yasser, qui és el jo, qui és el Michael Gordon, i ara el Moi s'atrataria en un programa de televisió de 2 hores en vivo i van dir, no, passaport pel Moi Moi s'acabó Yucatán, ara el de Belize, perquè es va quedant, la gent li va super impressionar que un xaval de Mèrida, que és una ciutat on els de Belize anem purament per anar al metge o anar a comprar xorrades, i és un tio que constantment ve i que estem treballant com un equip com que fos de casa. Aleshores, què és el que passa? Nosaltres és molt més difícil, ara no us parlo a vosaltres, a aquests nois que no existeixen però que són els que tenen que enfrontar aquest problema. Nosaltres no anem al tio que té peles i dir-li, mira, pam, dona'ns peles perquè tu en tens, nosaltres no en tenim. Nosaltres anem a la gent que té peles i li diem, mira, xaval, en els nostres col·legis a Belize, que per país mierdita, com dic jo, que som petit, he fet una merda, hi ha col·legis i cada col·legi té la seva petita biblioteca en el poblet més petit. Això no es pot discutir. Ara no anem a profunditzar el nivell d'educació, però això és. Nosaltres, els nostres llibres hi són a tots els col·legis. Per què? Perquè aprenguin a rentar-se les mans. Per això els fotem blancs. Tu creus que ho fotem per no gastar per colors? No, perquè hi hagi la consciència que els llibres no es juga a futbol o a basquetbol, rentes les mans, te vas veure aquí. Per què són de cartó? Cony, perquè sabem que si no fossin de cartó no durarien 2 setmanes. Per què posem capsa? Perquè ens agrada? No. De fet, a vegades la capsa ve ajustada i costa treure, perquè hi ha el concepte de que es guardi, que són per a futures generacions. Però el que és fàcil és treure l'ajut econòmic a la gent que en té quan els dius, no, aquestes peles no són per nosaltres, aquestes peles són perquè amb aquestes peles, amb aquest llibre anirà a les nostres biblioteques, en els nostres col·legis. Qui s'atreveix a dir-nos que no? Molt poca gent. Per què? Perquè el que la gent ara, quan hi ha crisi, és molt més fàcil dir que no, nosaltres no estem amb sponsors. Si no és sponsor, fill de puta. Si el que estem dient és que en els col·legis on hi van els teus veïns, on tu, de que vens els com se diuen, cel·lulars, no? I que tot el dia s'estan recargant, els nens de la gent que es recarga
tindran accés a aquest llibre. Oh, però que hi ha coses estranyes i coses que no m'agraden, fota't, perquè a mi tampoc no m'agrades tu, m'entens què vull dir? Però aquest concepte és un concepte, et contesto això, jo no et veig, no sé si això és bo o és dolent, però sempre, a tot arreu, la gent sempre ens pregunta i qui us fot les peles per això, quan vosaltres no sou uns nets de l'Steve Jobs, m'entens què vull dir? Jo mateix no tinc la resposta, perquè són coses estranyes, com també és cosa estranya que potser tu, i solament tu, com es diu, o qui sigui, si tu estàs a Xina i tu ets el senyor de la Taschen, no et fotran un bon preu. Per què? Perquè saben que és una superempresa, m'entens què vull dir? I els tios ni tan sols van allà, però en canvi si tu vas i expliques i et veuen com vius i veuen a quin hotel estàs, no de 5 sinó de 3, i veuen què és el que menges i com vas vestit i quins són, perquè si entren mentre tu estàs en el teu email no estan veient a les porno movies que veu tothom i tu estan veient que tu tens correspondència amb gent de 5 continents constantment, que són gent que estan vinculades en el teu treball, i els dius, hòstia, ok, m'ho pots laminar? No, perquè el preu de la cotització era sense laminar, és que se'n va, forgot about it, no? Ok, està bé, te laminaré. Per què? Perquè dius que són per nens, perquè amb això, si s'embruta, agafes un Kleenex amb aigua i ho neteges. Aleshores, és l'actitud, i això és una de les coses que fa que a vegades la gent no entengui, i això també a vegades fa que la gent es pensi que nosaltres estem a sobre una espècie de cuenta bancària sin límite. No, nosaltres ho aconseguim porque logramos. Bueno, coño, tú has estado con nosotros desde el 2006. Sí, hablando de eso y respondiendo también a la pregunta un poco del proceso, cuando editábamos los catálogos de Landings, que fueron 10 libros. Aquí van presentados libros así, o sea, bastante modestos en comparación con estos volúmenes, pero que se hacen con la misma, un proceso igual. Y con el libro de Landings, toda la preprensa de todos esos libros se hacía en el DF, en México, ¿no? Entonces, donde fuera que estuviera Joan, venía, íbamos juntos a la preprensa, en una empresa enorme, que nadie entraba a la preprensa, ¿no? O sea, son lugares que nadie, o sea, no te dan ese tiempo de trabajar con gente distinta al mismo tiempo, que te estén dando tiempo así 100% de trabajar en la preprensa. Un día, no me acuerdo creo que era el Landings, no me acuerdo cuál era, pero estuvimos literalmente 24 horas en preprensa y haciendo pruebas a pie de máquina, o sea, un acceso total. ¿Por qué se logró eso? Porque Joan se la pasa contándoles chistes y cosas a la gente y le cae bien, y logramos así. Y así porque se predica con el ejemplo. Se predica con el ejemplo, y el proyecto, por el proyecto que es, atrae una buena voluntad que finalmente se transforma en que hay un montón de gente. Sí se sabe de dónde viene el dinero, no es que no sepas, pero viene de tanta gente, o sea, es un esfuerzo tan grande y una red tan grande de gente que ayuda de distintos modos, por ejemplo, dejándonos invertir, o sea, dejando a los empleados que inviertan tanto tiempo de otros proyectos en nosotros, y eso... Y sin cobrarnos, en el caso de Foley. Nos dan tiempo. La última vez con Mike, el de Foley, que nos pasamos unas horas en el teléfono y lo convencimos de que nos diera el dummy digital gratis. Al món avui dia, això ho sabeu, la gent va esbarada, la gent no té temps, falta temps, masses coses, masses mòbils, cel·lulars, com en diem nosaltres, el que sigui. Com és possible que nosaltres podem parar el rellotge de molta gent que són clau? Com aquest el Norman Klein, no? L'amo de la millor impremta de Mèxic, número de treballadors 600, la màquina més petita, una de 10 colors Heidelberg, que no capen aquí, i ens ho fa perquè no s'atreveix a cobrar. Tu creus que això és un xantatge? Tu creus que nosaltres som sicarios i que l'amenacem? No. Perquè la gent, en el fons, com es van fent grans i com a les seves cuentes ja no acaben a Suïssa, sinó que estan a les Bahamas i a Gran Caimán i aquí i allà, en el fons, por seculares, ateus i el que sigui, que l'infierno està allà.
i que ningú se'n vol anar a l'infern. El que volen anar és amunt, i és tiempo, quan més gran, que tinguis que hacer la balança de pagos de obres de Boy Scout i de Girl Scout. I llavors nosaltres no som tontos, nosaltres sabem dir la veritat i els direm així mateix, no de que con eso les teves ventes pujaran o la teva empresa serà declarada la millor, no, al revés, sinó de que cony, també fes coses que serveixin pel desenvolupament. És una paraula que no sé dir en català, que és el development, el desenvolupament dels pobles, no solament el desenvolupament de les teues cuentes bancàries, conyo, o sigui, per favor, no? I llavors, quan tu dius això i ho dius from your heart, qui et diu que no? Bueno, molta gent han dit que no, però suficients van dient que sí perquè aquests projectes vagin avançant. Finito? Mira, són les 9, jo en 3 hores tinc que estar en l'escàner de Bellvitge, ja no puc parlar, ja no puc veure, ja no puc fer res, només escoltar. Com vostès poden comprendre, abans el Joan deia, bueno, si no som una molèstia, tornarem a presentar, ja pots venir quan vulguis. Segur? S'estem gravant, S'estem gravant. Ok, fet. La veritat és que el Joan quan parla i quan parla el seu equip, un perd una mica la noció, i a més ho vol perdre, de si estem parlant d'art, estem parlant de forma de vida, estem parlant de filosofia, estem parlant de llibertat, al cap i a la fi. Potser sí, clar. És una manera d'entendre la forma de vida. Per tant, felicitats. Jo abans parlava del pes de la imatge, els convido de veritat que l'agafin, i és el pes de la imatge més enllà de les idees fantàstiques que tenen per tal de que des dels nens petits sàpiguen que això va de debò i que això és una eina per créixer i per desenvolupar-se. I per rentar-se les mans. Gràcies. Ara, un segon i continuem amb el viatge ara per Galícia d'una forma distinta. Un segon. Determinados trayectos laborales, en determinados trayectos profesionales, en determinados trayectos de propuestas, uno busca la compañía que cree más oportuna para redondear un poco el proyecto. Nosotros tuvimos muy claro desde el principio, Casa América tuvo muy claro desde el principio, que para esta historia no había una mejor compañía que la de Altair. Porque Altair, como les decía antes, entiende el viaje de una forma, yo creo que muy pareja, o que son buenos compañeros de viaje también con Joan. Es decir, una forma de entender la vida, una forma de aprender, una forma de desarrollarse, que me parece que la simbiosis es fantástica. Y con esta simbiosis invitamos a Altair a participar en esto, y les tenemos que agradecer muchísimo ya el hecho de que desde el principio entendieran la idea, entendieran el proyecto y gustosamente están participando. Yo, antes de entrar en materia, antes de iniciar el viaje, la propuesta de viaje, la verdad, encuentro oportuno felicitar a Pere Ortín, el director de Altair Magazine, porque hace muy poco celebraron el primer año de vida de Altair Magazine, que por cierto, ayer mismo publicó un artículo vinculado con este ciclo. Un hecho que se va a repetir cada vez que nosotros tengamos aquí una sesión relacionada con, ahí está, este es el artículo que se publica en esta ocasión relacionado con Belice. Entonces yo, Pere, no sé si quizá podemos aprovechar un poco esta introducción para que nos contaras un poco la experiencia de Altair, este primer año, en fin. Bueno, pues gracias Francesc, gracias Joan, Moi, Marisol. La veritat és que no, la verdad es que no veo nada, o sea, es una cosa, una sensación. Sí, obrim, no, ara, o què? Hola, què tal? No, clar. Bueno, sí, cuando Montse y Francesc nos plantearon la posibilidad de que empezáramos o de que trabajáramos con ellos, con la Casa América Cataluña, el viaje al centro de América, y que nosotros participáramos en la dimensión de lo que intentamos hacer, que es periodismo narrativo, crónica, fotografía documental, vídeo documental, y lo que es nuestro trabajo como reporteros, pues en Altair estábamos felices y contentos porque
básicamente esto es lo que nosotros hacemos y lo que creemos que más o menos se nos da bien, ¿no? Después, en el primer caso, cuando conocimos el elemento primero, inicial de todo el ciclo que era Belice, y conocimos a Moi Moi y conocimos a Joan, yo de Joan ya tenía referencias de las historias del videoarte catalán de los 60, 70 y cosas de estas. Com es diu, Joan, el xino aquell que no vol que tu siguis el primer del videoarte del món? Coreano, Nun Jung Kwang Park, no, bueno, Nun Jung Park. Bueno, no tenim cap mena de respecte per aquest senyor, perquè el Joan és millor i és abans que ell. Bueno, pues ha sido un camino feliz, dichoso y pues como dice Francesc, ¿no? Natural. O sea, este tipo de cosas, este tipo de proyectos, este tipo de gente es con las que vale la pena compartir la vida, ¿no? Todo lo demás es nonsense, que dicen los gringos, ¿no? Además, por cuestiones evidentes que os han planteado ellos y de una manera también natural, pues surge la posibilidad de compartir este espacio, estas ideas, y vamos a seguir compartiéndolo desde Altair, que es verdad, acabamos de cumplir un año, aunque Altair lleva 36 años trabajando el viaje como plataforma y el periodismo como plataforma de hacerse preguntas, de interpelar a la vida y en otra dimensión. Nosotros no somos artistas, somos artesanos, tratamos de hacer nuestra artesanía periodística de la mejor calidad posible, pero pues interpelamos a la vida y a los hechos que nos suceden y a la gente con la que nos encontramos, como es el caso de vosotros, ¿no? Y la verdad es que es un placer. Gràcies, Francesc, gràcies, Montse, gràcies a la casa per donar-nos aquesta oportunitat, por darnos esta oportunidad, y gracias evidentemente a vosotros por permitirnos compartir el camino de la vida. Ala. Doncs vinga. Que sentimental todo, no? Sí, molt bonic, molt bonic. Més bonic encara serà viatjar a Cayo Caulker, que com dèiem serà un punt de partida, serà un inici, ja veurem per on ens porta el Pere, en aquesta proposta de viatge, en aquesta proposta de conèixer Belize, d'apropar-nos a una experiència, de sentir, de tocar, d'existir, en fi, de gaudir la vida d'una forma determinada. Pere, tu? A veure, yo no soy un especialista en Belice, no me considero una persona capacitada para hablar al nivel de una persona, por ejemplo, como las que tenemos hoy aquí, y en especial Joan, que pues incluso ha desempeñado labores diplomáticas y de otro tipo en la promoción y en la dimensión de internacionalidad que pueda tener un país pequeñito y poco conocido como es Belice. Por eso, antes que nada, a las personas que conocéis Belice de verdad, yo soy un humilde reportero y solo hago mi trabajo, os pido disculpas por cualquier error que como equipo podamos cometer en Altair a la hora de hablar, con todo el respeto y todo el cariño de un país como Belice. Os hemos planteado una historia porque cuando hablábamos de cómo podríamos confeccionar un ciclo como este sobre viajar a Centroamérica y plantear historias pues no las habituales que se lanzan sobre una parte del mundo que, por desgracia, más o menos como otros lugares del planeta, pero pues tiene pues una serie de problemas que son los que habitualmente nos llegan aquí a nosotros, sin tratar de negar, como decía Francesc al principio, esta dimensión problemática que tiene una parte del mundo como es esta. Vamos a intentar en nuestra dimensión periodística pues plantearos historias diferentes en este ciclo. Belice. Hace unos años, una mañana, un agricultor menonita, yo creo que luego, Joan, comentábamos antes el hecho de los menonitas y de la dimensión y el significado que tienen en un país como Belice, de Cayo, del distrito de Cayo en Belice. Veis que os he puesto un mapa al principio para que tengamos una referencia también de dónde estamos, y veis que arriba de la B de Belice veis Cayo, ¿ok? ¿Sí lo veis? Cayo es un distrito de los diversos que hay, y en el centro de este distrito, una comunidad menonita. Si os fijáis, por ejemplo, arriba, Orange Walk, en la frontera con México, encontraréis sorprendentemente una comunidad que tiene un nombre en alemán antiguo, Neustadt. Es bien curioso cómo
podéis encontrar, no sé si conocéis el hecho de los menonitas, pero es una gente que por motivos de el final de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que salir de diversas zonas de lo que hoy es Polonia, lo que antes era conocido como la antigua Pomerania, porque tanto en el avance de las tropas nazis como en el avance del ejército ruso, del ejército rojo, los menonitas siempre fueron una comunidad muy castigada por ambos bandos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Europa en lo que hoy es Polonia y la antigua RDA en lo que hoy es Alemania. Esta gente tuvo que salir por motivos evidentes y acabó en lugares como Canadá, luego pasó a lugares como México, siguen viviendo en algunas comunidades en Chihuahua y también los puedes encontrar en lugares como Belice. También los puedes encontrar en lugares más raros aún, como es el Chaco paraguayo, donde os puedo explicar que es alguna de las experiencias más raras que he tenido en mi vida, en medio del Chaco, con gente que no sabe hablar español, que solo hablan alemán antiguo, ni siquiera hablan alemán comprensible para los alemanes de la actualidad. Desconozco, porque no conozco a fondo las comunidades menonitas de Belice, pero me parece que es exactamente igual, porque los nombres, como ese que os he señalado, mi alemán no es muy bueno, solo es básico, Neustadt, nueva patria, lo podríamos definir como nueva patria. En una de esas comunidades de Cayo, un día uno de los agricultores menonitas que como cada mañana trabajaba las tierras, os he puesto incluso unas imágenes actuales de cómo los menonitas aún se comportan en muchos lugares del mundo. Ahora luego volveremos aquí, pero este es un medio de transporte y veis a una familia menonita moviéndose por Belice. Esta es la zona del distrito de Cayo. Tienen unas particularidades, no vienen al caso ahora, pero bueno, viven de una manera bastante antigua, para entendernos. Antes de la medianoche, ese agricultor menonita, fue despertado en la comunidad porque un saqueador estaba internándose en las cuevas mayas que hay en lo que hoy es la frontera de México con Guatemala y con Belice. Era en ese lugar que pone Midnight Terror Cape, Belice, ese punto rojo que veis en el mapa, y ese agricultor descubrió que un gringo, había caído 30 metros de profundidad en una cueva que hasta ese momento no estaba bien reconocida. El colectivo de los menonitas, los hombres menonitas, fueron a ayudar a este hombre y tuvieron que sacarlo de una profundidad de más de 30 pies, casi unos 50 y tantos metros, no llega a 60 metros. Era un saqueador de ruinas mayas que, para todos aquellos que nos gusta el cine también y nos gusta el cine de aventuras, y muchas veces el viaje tiene que ver con la aventura, tenía mucho que ver con la imagen tópica que podíamos asociar a un Indiana Jones, en su película, por ejemplo, Indiana Jones y el Templo Maldito, ¿no? Con esa figura de un explorador, de un aventurero, de una persona que anda buscando en las ruinas saquear todo lo posible para encontrar algunos de los tesoros más valiosos, en este caso de los mayas. Podríamos encontrarlo en muchos otros lugares. En ese agricultor menonita nombró a ese lugar desconocido, disculpad por mi dialecto del holandés alemán antiguo, Midnight Talon, que traducido más o menos al inglés es, como veis en pantalla, Midnight Terror Cape. Cuando os digo lo del dialecto holandés-alemán antiguo, que ya casi nadie habla, de hecho nadie habla en la propia Pomerania, encontraréis esa contradicción de un tipo que tiene que salvar a un gringo que es un saqueador de cuevas mayas buscando los tesoros, los antiguos tesoros de los mayas, salvado por una comunidad que vive un poco al margen de los tiempos, como son los menonitas de esta parte de Belice, como de los otros países que hemos citado. A partir de aquí, la cueva de los menonitas, la cueva de
Aquí os he traído un poco una visión para que veáis de dónde estamos hablando y también para que tengáis una referencia de las antiguas ruinas de los mayas. Chichén Itzá, Tikal, Caracol, las cuevas Copán, entre Honduras, Belice, Guatemala, México. Ahí lo veis, que creo que queda claro, ¿no? Y también veis en una de las estructuras, aquí en el lateral, podéis ver como muchas de las cuevas, antes Joan hablaba de los cenotes de Yucatán y toda esa zona, no sé si habéis estado por esa zona. ¿Alguien está en Belice? De hecho, perdón, que me he olvidado de esta pregunta. Dos, no veo nada. A ver, 1, 2, 3. No, vosotros no valéis, no, ustedes no valen. Han estado, supongo que han ido a los cenotes, han hecho todas estas cosas, o han ido más a las zonas de la costa. Todo en la vida, solo creo que Dios es capaz de decir todo. ¿Me pueden precisar ese todo? Ni siquiera creo que Joan tiene el don de la ubicuidad y casi el don de la palabra, pero Dios, un pastet. Ok, vale, pues un aperitivo de todo, si es posible, porque es verdad que es pequeñito. Pero lo que yo os planteo es un poco, por ejemplo, este recorrido que estamos viendo aquí, como veis abajo en Fitz, ¿vale? Veis la leyenda de la cueva. Son todo cuevas subterráneas submarinas que se han ido descubriendo en procesos largos, procesos de investigaciones espeleológicas, geológicas y luego seguro que Joan en la dimensión esta de turismo que durante un tiempo también ejerció y tal, nos podría dar mucha información sobre cómo se fue descubriendo esto. Veis 1500 pies de todo un complejo de cuevas con una complejidad extrema, y en muchas de las zonas ni siquiera, todo esto está basado en investigaciones de la Universidad de California de Los Ángeles, que ni siquiera están acabadas estas investigaciones. Evidentemente se necesitan unos recursos, una capacidad y un trabajo para poderlas investigar muy grandes. Volviendo a la historia del señor gringo, saqueador de cuevas que buscaba ruinas mayas y que parecía Indiana Jones, estaba caída en una de estas zonas, en una de estas cuevas, veis ahí que pone main chamber, en la cámara principal, en una de estas, con un agujero que vais a ver, ahora os lo voy a poner aquí, que esta es la entrada de la cueva donde cayó este señor. Esto está en la zona del centro, repito, para que volváis al mapa, ahora os enseñaré un poquito el lugar. Eso está ahí. Es una parte, Joan corregeix-me si vaig errat, es una de las partes menos conocidas. Si vemos el mapa de antes que poníamos de Belice, veis que ahí encima de Cayo, esa zona es una de las más complejas, pues por su orografía y sus características, la falta de caminos tradicionales y de accesos, que ha tenido ahí una especie de, veis que hay como una especie de agujero sin carreteras, solo con los ríos debajo de Cayo, ¿no? Evidentemente nada tiene que ver con toda la costa. Y el otro día cuando hablaba con Joan y le decía, oye Joan, ¿de qué planteamos el viaje y tal? Tenemos una historia sobre cuevas y arqueología, y una historia sobre tiburones, gato y cosas de manatíes que hemos publicado ayer y tal. No, habla de las cuevas. Bueno, pues es una de las zonas más difíciles de acceder. De hecho, aunque ahora ya empieza a haber tours, y sobre todo con los gringos y este tipo de paisajes que son muy espectaculares, como los que habéis estado en Belice conocéis bien, o también muy similares a los que conocéis bien Yucatán, ya habéis estado por ahí, paisajes maravillosos con unas aguas impresionantes. La sorpresa de las cuevas, cuando bajas a esa zona de las cuevas de esta parte de Belice, es que están llenas de enterramientos humanos, como podéis ver en esta imagen. No es sorprendente que haya enterramientos humanos, porque como todos sabéis, las antiguas culturas, las mayas y todas las de la América precolombina o prehispánica, o como le queréis llamar, utilizaban este tipo de manera de respetar a sus muertos. Pero además las investigaciones que se están llevando aquí ahora, desde el año 2008, ya os repito, este es Ben Marks de la Universidad de California de Los Ángeles, es una de las personas que mejor, uno de los investigadores, cuando hablas con él y lo entrevistas, que mejor conoce todas las cuevas
de los pobladores prehispánicos de gran parte de Centroamérica. Es la referencia para todo este tipo de investigaciones y trabajos. En algunas de las cuevas, como veis, se han remedado para poder bajar las antiguas escaleras que utilizaban los mayas, y veis una a la derecha donde está Ben, donde está el investigador gringo, y una recreación de lo que se supone que fue algunas de las entradas a las cuevas de los mayas. Veis que en el fondo la tecnología ha cambiado y los procesos de llegar allá abajo pues son muy diferentes. Evidentemente, cuando entramos los reporteros con los investigadores, etcétera, pues no es lo mismo de que cuando a la derecha veis cómo se supone que los antiguos mayas hacían sus escaleras, pero el proceso es muy similar para acceder a lugares donde acabas llegando a este tipo de situaciones. Evidentemente están marcadas, están de acceso restringido, en muchos casos mucho menos de acceso restringido de lo que deberían, pero bueno, continúan los saqueos, hay muchísimos problemas, etcétera. En la práctica veis enterramientos humanos que representan, parece ser, según cuentan los investigadores norteamericanos con los que platicamos, toda una serie de maneras rituales de relacionarse con los muertos. No sé, sin entrar a fondo porque es una cuestión muy compleja, los mayas, como gran parte de los pueblos prehispánicos, tenían unas complejas relaciones con la vida, con la muerte, con el más allá, como todos creo que conocemos, ¿no? Aquí trabajando con unos de los investigadores, ¿qué particularidades tienen? Porque como vamos un poquito mal de tiempo, os doy 4 claves rápidas para poder plantearos si en un momento dado os conmino, os invito a que podáis no solo ir con Joan, sino acercaros de manera natural al Belice y descubrir o plantear o viajar por estos lugares. Muchas de las cuevas, parece, según las últimas investigaciones de Ben Marks y su equipo, están relacionadas con las propias pirámides que tradicionalmente conocemos y que aparentemente se desarrollaban en estos lugares de los bosques como ofrendas, el maíz y toda una cuestión, toda una cultura del chac que también es compleja de explicar y no tengo tiempo para extenderme en ella, ¿no? Maíz, lluvia, buenas cosechas, etcétera. En el caso de estas cuevas que Ben y su equipo están trabajando y están descubriendo, tienen conexiones directas con algunas de las zonas cercanas a las pirámides. No está aún documentado porque requeriría unos trabajos y unas inversiones que no se han podido desarrollar aún, pero parece que en algunos de los casos podrían tener conexiones directas con las pirámides más o menos conocidas. Esta, no me hagáis decir el nombre porque es muy complicado de pronunciar, lo tengo aquí escrito, Chunantunik, pero no se pronuncia CH, según me dicen mis hermanos mexicanos. Mi esposa es mexicana, no se pronuncia CH, ¿me dicen? ¿Es cierto? ¿Estoy equivocado? Pero beliceño no, pero maya mayas ya no quedan muy poquitos, ¿no? ¿Cómo verías tú que se pronunciaría? Nietzsche. Parece, creo que hay debates en la nomenclatura de cómo, pero bueno, disculpad por mi ignorancia, disculpad mi ignorancia, prometo aprender. Sí, por eso. ¿Y qué dice Joan sobre la nomenclatura de la CH? No. Hay debates ahí, ¿verdad? ¿No? Esos debates por cosas muy serias. Por ejemplo, ostras, pero la lengua es una cosa muy seria, Joan. Nietzsche. Arrastrando, ¿no? Bueno, aquí veis una de las imágenes de los trabajos de Ben y su equipo, del equipo de Los Ángeles. Es uno de los primeros materiales que pudieron sacar. ¿Y por qué viene toda esta historia? ¿Por qué tiene interés? Veis el gran volumen de piezas que pueden llegar a acumular, como algunas de las cerámicas incluso las han podido reunir y reubicar en vasijas y en pottery, que dicen ellos, pues muy atractivo. Hay algunos problemas que siguen habiendo y creo que incluso es interesante de reflexionar sobre ello, sobre dónde se conservan estas piezas, por qué los gringos las
sacan, porque muchas de ellas están en California, están en Los Ángeles, están en la universidad. Hay alguna, de hecho trabajando con ellos hay alguna polémica en que los propios gringos son conscientes de que existe sobre su trabajo allí, si son o no saqueadores, etcétera. Puede que sean saqueadores modernos, tampoco no tengo ningún problema, y creo que ellos de alguna manera natural pues podrían incluso asumirse como saqueadores modernos, ¿no? Más allá del trabajo que estén haciendo y de las reflexiones que nos puedan surgir alrededor de ello, uno de los hallazgos más interesantes son toda la parte de los dientes, sobre todo de dientes infantiles, que a través de técnicas isotópicas últimamente empiezan a publicar ya artículos científicos validados por la comunidad internacional sobre sacrificios rituales de niños en esas zonas. Y la parte más interesante del viaje, o de la que nosotros nos podemos, como periodistas o como reporteros, más interesante para nosotros, es que se empieza, a partir de los trabajos del equipo de la USLA, se empiezan a plantear como gran parte de las culturas mayas, de esa parte de la frontera entre toda esta zona de Centroamérica, realizaban sacrificios rituales de niños siempre que no fueran de su comunidad. Por técnicas complejas de datación y procedencia a partir del polvo de los dientes, están averiguando cómo muchos de los dientes proceden de zonas alejadas de la propia zona de la cueva. Y es muy interesante reflexionar sobre esa cuestión, y a partir de ahí se están desarrollando nuevas líneas de investigación por parte de tanto los geólogos que trabajan las dataciones en base a tierra, carbono 14, etcétera, técnicas isotópicas y también de químicas, y también de los historiadores que reflexionan de cómo era la relación de estos pueblos entre sí mismos y qué posibilidades hay de que, más allá de la especulación, que a todos se nos puede ir la imaginación a pensar pues qué hacían allí, por qué lo hacían, si solo era la cuestión del maíz o había otras cuestiones más allá, cómo eran capaces de solo sacrificar a los niños que procedían de otros lugares diferentes, y qué significaban esos sacrificios rituales y hasta qué punto eran importantes o no. Mi relación con los menonitas, y volvemos al inicio de la historia, fue menor. En general son personas con las que no resulta sencillo trabajar, pero sí que es verdad que da una dimensión muy curiosa, como la justicia poética de la vida acaba haciendo que esta parte de este lugar, según cuentan los investigadores, acabe siendo descubierta por un menonita que salva, o un saqueador gringo que, disfrazado de Indiana Jones, trata de descubrir algo que nadie sabe, y que nos dará para seguir especulando durante muchos años, y para vestir el viaje a Belice o el viaje a las ruinas como las que vemos aquí al lado de casa de Joan, o muchos otros lugares del mundo y de Centroamérica, en el caso que nos ocupa a nosotros en este ciclo, nos darán para construir cada uno de los viajes que podamos hacer como una magnífica máquina de hacernos preguntas, de interrogarnos sobre quiénes somos, de dónde venimos y, lo más importante, a dónde vamos. Gracias. Bueno, damos por terminada la sesión de hoy. Yo la verdad, no sé si es porque empezamos el ciclo de una forma, en fin, con mucha ilusión, pero quisiera transmitirles la satisfacción que me causa el haber empezado precisamente con Belice, haber tenido, yo no sé hasta qué punto hemos arriesgado en este ciclo, como decía antes Joan, que vale la pena arriesgar, porque yo no sé hasta qué punto hemos arriesgado, pero me ha apetecido mucho vivir la experiencia de que nos comentaran estos libros y su filosofía, luego iniciar un trayecto de viaje distinto a lo que a lo mejor uno podría pensar, es decir, que todo nos ayude a saber hacia dónde vamos, quiénes somos, y entre todo esto creo que vamos consiguiendo un producto que, bueno, en definitiva era lo que buscábamos. Bueno, acabo con dos cosas. Una, recordarles que el próximo martes, día 6, tendremos aquí a Guillermo Anderson para hablar de Honduras.
todas las convocatorias de este ciclo caen en miércoles, excepto la de este martes, y bueno, muy justito la de hoy por un tema de agenda. Guillermo creo que este fin de semana actúa en Madrid y pum, lo hacemos venir aquí para disfrutar de él con una conferencia musical que seguro que les va a encantar. Esto por un lado. Evidentemente tendremos la compañía de Altair, y ahora que digo esto, hablando de los Garífuna, por cierto, con un trabajo documental en Sandbox Creek con los Garífuna muy interesante. Exactamente. Y hablando de Altair y de tema interesante, les apunto que mañana, jueves a las 7 de la tarde en Altair, ya saben ustedes, en Gran Vía 616, entre Rambla, Cataluña y Balmes, se ha organizado allí un encuentro con un pionero en la vulcanología española, es Santi Vilanova, que les va a tratar su intervención sobre precisamente los volcanes en Islandia. Por lo tanto, aquí tenemos y acabamos esta primera sesión, este primer punto d'encuentro ja materialitzado de Altair i Casa Amèrica Catalunya. Per molts anys, seguim endavant, moltes gràcies i fins aviat. Gràcies.